Un muy feliz sábado a todos mis hermanos y hermanas. Con la gracia de Dios vamos a analizar las preguntas del tópico del día domingo que se titula Un redil para el rebaño de Cristo. Dios hace una comparación entre el tierno y amoroso cuidado que tiene un pastor por sus ovejitas con el tierno y amante cuidado que también tiene Dios por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos y por sus fieles. La pregunta A nos dice, ¿por qué tiene Dios una iglesia en la tierra? El texto de Primera de Pedro 2, 5 y 9 decía, vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, los textos nos hablan de piedras vivas. O sea, ¿por qué tiene Dios una iglesia en la tierra? Dios quiere que seamos piedras vivas. Habla bastante del sacerdocio. Vosotros sois sacerdocio, un sacerdocio santo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, cuando oficiaba en el santuario, él intercedía siempre en favor de otros. O sea, el propósito que Dios tiene para su iglesia es que cumplamos ese rol de sacerdote, de interceder por otras personas, de servir un servicio constante hacia los demás. Y el texto concluía diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el propósito, otro de los propósitos, es dar a conocer la luz, dar a conocer el Evangelio al mundo. Es por ello que Dios tiene una iglesia en la tierra. Dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Dios no se conforma entonces con tener tan solo un grupito de personas señalado específico para salvarlos. Dios quiere que todos, toda la humanidad, todas las personas vengan a la salvación. Y es por ello que Dios usa como medio a su iglesia para extender la salvación a todas las demás personas. Dice que la iglesia fue organizada y constituida para servir, y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Ahora podemos preguntarnos, ¿estoy cumpliendo yo el propósito que Dios tiene y que siempre tuvo para su iglesia? Tal vez mi nombre puede estar anotado en los registros de la iglesia, puedo pertenecer a una iglesia, pero si no estoy cumpliendo la misión, si no estoy cumpliendo los propósitos que Dios tuvo para su iglesia, no estoy realmente formando parte de este redil que Dios quiere que conformemos. Y dice también que Dios desea que su pueblo refleje al mundo su carácter, su gloria, que es el carácter de Dios. La pregunta B nos dice, ¿qué características son esenciales en la verdadera iglesia de Dios? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, hoy en día hay muchas iglesias, ¿cierto? Hay muchas denominaciones con distintos nombres, pero acá la palabra de Dios es clara y nos dice cuáles son las características esenciales en la verdadera iglesia de Dios. Nos está hablando un texto de Apocalipsis, que ya es el último libro de la Biblia, habla del fin de los tiempos, de la iglesia del fin, la iglesia de los últimos días. ¿Qué características esenciales va a tener? Guardar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, sus preceptos, su ley que fue proclamada en el Sinaí, en Éxodo 20, del versículo 1 en adelante, y también tienen la fe de Jesús. Ahora el libro de Efesios también nos habla de que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuiste llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hoy en día se habla mucho de unirse, de unirnos como iglesia, de que todas las iglesias deben unirse, juntar puntos en común y formar un solo pueblo. Y está bien, la Biblia nos habla de que la iglesia de Dios debe ser unida, de que debemos unificarnos, de que debe ser un solo cuerpo, pero debe estar unida en un mismo espíritu y en la verdad de Dios.
Dice, debemos unificarnos, pero no sobre una plataforma de error. Entonces, las características esenciales del pueblo de Dios: guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, es un pueblo organizado, un pueblo unido, pero no en el error, sino en la verdad. Hermanos, llegamos al fin de este tópico. Concluyo con un versículo donde Jesús dice de que tengo también otras ovejas que no son de este redil, pero oirán mi voz y vendrán, y habrá un solo rebaño y un pastor. Que Dios nos ayude para cumplir nosotros ese propósito de traer las otras ovejas al redil que Dios quiere conformar. En mi oración, en el nombre de Jesús. Amén.